Llevamos 6 meses del gobierno de Milei y vamos a hacer un resumen de lo más importante, vamos a hablar de los puntos positivos y negativos más relevantes y al final del video voy a dar mi puntaje del 1 al 10 al gobierno actual. Así que directamente empezamos. El primer punto positivo es la mejora de la situación fiscal. O sea, la idea es que para que baje la inflación y en general para que al país le vaya bien, es necesario que el Estado no gaste más de lo que ingresa. Bueno, el gobierno solamente en un mes ya había conseguido superávit, en enero. Y para saber cómo evoluciona este tema a lo largo de los meses, podemos ver este cuadro. Vemos que hay una mejora impresionante respecto de los anteriores meses. De hecho, hace 16 años que no se consigue que los primeros 4 meses de un año cierren con superávit, pero es verdad que mes a mes los números están empeorando. Aunque aún así el acumulado de 2024 es un superávit del 0,2% del PBI, lo cual es bastante elevado teniendo en cuenta que 2023 cerró con un déficit del 6,1%. Para tomar dimensión, esto significa más de 8 veces el presupuesto universitario de 2023. Este excelente número fiscal se consiguió primero por el aumento del impuesto país, o sea, de un impuesto a las importaciones, que básicamente recaudó 5 veces más que el año pasado y explica más o menos el 20-25% del superávit. Luego, todo el resto se explica por reducción de gastos, porque el Estado Nacional redujo más o menos un 28% el gasto, donde aproximadamente un 35% se explica por jubilaciones, un 16% por obra pública, un 10% por subsidios a la energía, un 7% por transferencias a provincias, un 5% por gastos en personal, un 3% por subsidios al transporte, otro 3% por transferencias a universidades, entre otros. La mayoría de estos gastos se redujeron en enero y continuaron en esos valores a lo largo de los meses. Sin embargo, el superávit cada vez es más pequeño con el pasar de los meses. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, lo que sucede es que está cayendo la recaudación por los impuestos. O sea, recordemos que el superávit es que vos ingreses más de lo que gastes. Entonces vos podés aumentar el superávit si reducís gastos, pero también se reduce el superávit si vos reducís los ingresos. Bueno, ¿por qué están cayendo los ingresos por los impuestos? Bueno, esto me lleva al primer punto negativo, que es la caída de la actividad económica. Cuanto más cae la economía, menos se recauda por impuestos. Resulta que la economía viene cayendo como la concha de la lora. Por ejemplo, en enero cayó un 0,4%, en febrero no cayó y en marzo cayó un 1,4%, lo cual parece bastante poco, pero si hacemos un poco de zoom nos damos cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que el campo y la minería están creciendo como la reputa madre y el resto de la economía del país está cayendo en picada. También tenemos, por ejemplo, las ventas minoristas, donde se ve que por lo menos hasta abril todos los meses sigue cayendo la economía, aunque cada vez a un ritmo menor, aunque aún así hay una caída del 18,4% acumulada en 2024, o sea, desde enero hasta abril. La actividad económica, según este estudio, viene cayendo y cada vez de manera más acelerada, por lo que viendo un poco los datos, la verdad que todavía no hay un signo muy claro de recuperación, pero es verdad que la mayoría de los datos son datos viejos, o sea, datos de hasta marzo, algunos de hasta abril. Entonces el presidente dijo que más o menos el piso de la crisis estuvo entre mayo y abril, lo cual, bueno, yo ver para creer, la verdad que yo hasta que no vea la recuperación no me la creo. Recuperación que, en caso de darse, en un porcentaje muy grande es debido al segundo punto positivo, que es la importantísima baja de la inflación que está sucediendo. Recordemos que la inflación en diciembre fue del 25%, un número de inflación que un país normal tiene en 7 u 8 años. Y en la primera semana de diciembre, o sea, antes de que asuma Milei, por ende no es culpa de este gobierno, la inflación fue de cerca del 5% en una sola semana, ritmo que de mantenerse hubiese dado una inflación del 11.000% anual. O sea que la posibilidad de hiperinflación, con todo lo que eso conlleva, o sea, tasas de pobreza del, no sé, 80%, era muy alta. Bueno, la inflación de abril ya dio 8,8% y se espera más o menos un 6% para mayo. Inflación alimentada e inflada en parte por los precios regulados, o sea, precios que antes estaban regulados y que ahora se están desregulando, por lo que están aumentando por todo lo que no pudieron aumentar antes cuando estaban regulados. O sea que es inflación que realmente corresponde a otro periodo, pero que se está dando ahora porque es el único momento que se pudo dar. De hecho, para ver que esto es real, podemos ver la inflación núcleo, que es la inflación que justamente descarta estos precios regulados. Resulta que esta en abril ya fue del 6,3%, mientras que la inflación en general dio del 8,8%. El número de inflación núcleo es el más bajo desde enero de 2023. Y además también es notable cómo en el rubro en el que hay menos inflación es en alimentos y bebidas, que dio 6%. O sea que a partir de abril pareciera que los salarios le van a empezar a ganar a la inflación en alimentos, aunque todavía, para cuando yo estoy grabando esto, no están los datos de salarios. Con lo que si bien la economía no repunta, la inflación tiene una incidencia tan grande sobre esto que merece una apartado específico y por suerte este tema viene mejorando. De hecho es el principal caballito de batalla del gobierno. De la mano de la inflación tenemos el segundo punto negativo, que es la caída del nivel de vida que estuvimos viviendo estos últimos meses y que seguimos viviendo de hecho. Básicamente los salarios y los indicadores sociales en general están muy ligados al crecimiento económico. Crecimiento económico que por supuesto está en números ultra rojos. Si vemos esta línea naranja que es la inflación y esta línea azul que son los sueldos, podemos ver cómo los salarios vienen perdiendo como en la guerra contra la inflación, salvo por febrero. Pero es verdad que los salarios siempre
vienen un mes por detrás que la inflación, porque los salarios se actualizan por la inflación del mes pasado. Por lo que si corregimos el gráfico, de repente todo tiene un poquito más de sentido, aunque es verdad que cada vez hay menos diferencia entre la inflación y los salarios. De todos modos, se lleva una caída acumulada del 20% de los salarios desde enero hasta marzo. Y si vemos la línea azul oscuro, podemos ver que en el sector informal esto es incluso peor, aunque también es verdad que si comparamos los salarios en la línea azul con la inflación en alimentos en la línea marrón, podemos ver cómo la situación está muchísimo mejor, y también si comparamos con la línea bordeaux, que es la inflación núcleo, también la situación mejora. Y todo esto igual por no ver los indicadores sociales de pobreza o de pobreza infantil, que todavía lamentablemente no los tenemos, que estoy seguro que están en niveles récord, o sea, muy probablemente en números parecidos al 2001 o incluso peores. Luego, como tercer punto positivo, tenemos la normalización de la situación del dólar. A lo que me refiero es que, aunque los últimos días aumentó, la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial viene cayendo muy fuerte, lo que se llama brecha cambiaria. Fíjense cómo veníamos de atrocidades superiores al 200%, o sea que el dólar blue valga 3 veces más que el dólar oficial, cosas que solamente pasan en Argentina. Bueno, para el día que yo estoy grabando esto, la brecha cayó al 30%. Y que la brecha desaparezca es muy importante, primero, para evitarse devaluaciones que provocan saltos discretos de precio, como pasó por ejemplo en diciembre, donde de repente todo lo importado pasó a valer el doble. Y también para liberar el cepo, que el cepo es las restricciones y prohibiciones que se tienen para que la gente y las empresas compren dólares, lo cual es muy importante que desaparezca para que la economía crezca. Con lo que la situación del dólar está muchísimo mejor que hace 6 meses, pero es verdad que todavía le falta bastante por mejorar. Vamos con el cuarto punto positivo, que es el saneamiento del Banco Central. Básicamente nuestro amigo el Banco Central tiene mucho que ver con la inflación que estamos viviendo hoy y con la posibilidad de hiperinflación que era muy alta hace 6 meses. Además de que también es culpable de casi 2/3 de todo el déficit del Estado. Recordemos que el Tesoro tenía un déficit del 6,1% del PBI, déficit por el cual Milei está haciendo todos los ajustes brutales que está haciendo para corregirlo, mientras que el Banco Central tenía 10 puntos de déficit, para que nos demos cuenta el desastre que se hizo en el Banco Central, algo completamente irresponsable, déficit que también, aunque de una manera un poco más indirecta, era convertido en emisión monetaria, por lo que para que baje la inflación es importante estabilizar la situación del Banco Central. ¿Esto mejoró? Bueno, hay 3 cosas por las que tenemos que preocuparnos. Una es la base monetaria, que es simplemente todos los precios que usamos para ir a comprar o los que nos pagan nuestros sueldos, etc., que viene creciendo a un ritmo más o menos similar al anterior, un 30% de los últimos 4 meses, pero a un ritmo muchísimo menor que los precios. O sea, hay menor cantidad de dinero en relación a los precios, por lo que para que esa cantidad de dinero alcance para comprar todos los precios, necesariamente los precios tienen que subir a un menor ritmo, o sea, tiene que bajar la inflación. De hecho, esto es tan absurdo que en enero de 2022 la base monetaria era un 6,3% del PBI, mientras que ahora en abril de 2024 es solamente un 2,6% del PBI. La segunda cuestión son los pasivos remunerados, que en resumen es una deuda en pesos que tiene el Banco Central con otros bancos, deuda que crece, o sea que cada vez es mayor a una cierta tasa de interés, y cuanto más alta es la tasa, más crece la deuda, y cuanto más crece la deuda, más aumenta la inflación, debido a que esa deuda se paga emitiendo dinero. Bueno, la tasa a la que crece esa deuda pasó del 253% anual a noviembre de 2023 al 48% anual a mayo de 2024. Una putísima locura, o sea, es menos de un quinto, con lo que los pasivos remunerados también siguieron creciendo al mismo ritmo que estaban creciendo antes, pero antes cada vez crecían más rápido, ahora cada vez van a crecer más lento y mucho más lento. Y también sucede lo mismo que con la base monetaria, y es que está creciendo a un menor ritmo que los precios. Mientras que en diciembre de 2023 los pasivos remunerados eran del 9,8% del PBI, hoy son solamente del 8% del PBI. Y todo esto es el pasivo del Banco Central, o sea, las cosas que tiene que pagar. Después, si vemos el activo, podemos ver cómo el Banco Central en este gráfico se nota bastante bien, se está recuperando, está comprando muchos dólares. De hecho, por fin ya se tienen reservas positivas, antes las reservas eran negativas. Y una vez visto los 3 puntos, vemos como balance general que el déficit del Banco Central pasó del 10% del PBI al 2%. De todos modos, tomar todas las medidas que tomó el gobierno para que esto suceda no fue gratis. Se está haciendo a partir de varias medidas que podrían llegar a ser un poco perjudiciales para el bolsillo de la gente o para la macroeconomía. Por ejemplo, una parte a través de cambiar deuda en pesos por deuda en dólares, que son los famosos bopreales, que obviamente son muchísimo más difíciles de pagar que la deuda en pesos, a través de bajar también la tasa de interés de los pasivos remunerados, o sea, la tasa de interés a la que se actualizaba esa deuda, lo cual implica que también se baje la tasa de interés de los plazos fijos, o sea, que se destruyan los ahorros de quienes ahorraban en plazo fijo. Pero bueno, la verdad que no importa, o sea, por más que vendas a un 50% de los ancianos del país, había que solucionar lo que había en el Banco Central. Y luego, como un tercer punto que lo pondría un poco en el medio, tenemos el tema de las reformas estructurales, porque todas las reformas que tienen que ver con el déficit fiscal, con el Banco Central, la normalización del dólar, etcétera,
ya son suficientes para una recuperación de 4, 6, 8 años tal vez, pero si eventualmente no queremos volver a caer en otra recesión de acá a 10 o 20 años, hay que hacer reformas estructurales, y para eso hace falta cooperación de los gobernadores y de los legisladores, lo cual se encuentra muy bien resumido en el Pacto de Mayo, en la Ley de Bases, en el DNU y en futuras reformas. El DNU lo tenés funcionando pero rechazado por la Cámara de Senadores, con la incertidumbre de saber si la Cámara de Diputados también te lo va a rechazar de manera que queda derogado o si la justicia también te lo va a tumbar. DNU que es muy importante, entre otras cosas, por la derogación de la nefasta, inentendible y criminal ley de alquileres, que desde que se derogó esa mierda los alquileres cayeron un 37% en términos reales, o sea, aumentaron menos que la inflación. Después, sobre la ley Bases, tenemos que aún no sabemos si se va a aprobar o no y continuamos en esa incertidumbre, además de que incluso de aprobarse, por más que tenga partes muy importantes, sería una versión disminuida y recortada de la original, y luego el Pacto de Mayo que aún no ha sucedido y quedó postergado, con lo cual en el tema de reformas estructurales la verdad que estamos ahí, más o menos. Entonces, así como explicamos en el anterior video, en el de 2 meses de Milei, fíjate cómo todos los puntos positivos tienen que ver con corregir variables económicas y todos los puntos negativos tienen que ver con una caída del nivel de vida de la población, y es porque así funcionan los ajustes. O sea, cuando vos venís gestionando las variables económicas como el ojete durante tanto tiempo, eventualmente el nivel de vida de la gente empieza a caer. De hecho, te dejo acá un video si querés saber de quién es la culpa de esta crisis. Y si tardás mucho en corregir las variables económicas y llegás a un punto en el que ya no tenés tiempo de hacerlo y tenés que hacerlo de golpe en un lapso de tiempo muy corto, o sea, un ajuste, bueno, cuando ajustás el nivel de vida cae brutalmente, muy fuerte, y una vez realizado el ajuste se supone que vuelve a subir. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, primero que nada no sabemos qué forma tendrá la recuperación, si será en forma de V corta o será un poco más lenta al principio y más acelerada después. Yo tiendo a pensar un poco más lo segundo, pero la realidad es que todavía no tenemos ni idea, pero lo que sí sé es que seguimos estando en la parte de la caída sin duda. La pregunta en realidad sería bueno, ¿cuándo salimos de esa parte? ¿Ya tocamos piso o queda aún más por caer? La verdad es que hasta que no tengamos datos más sólidos simplemente no podemos saberlo, porque si bien hay recuperaciones muy claras como en el campo, en la minería y en el sector financiero, el resto de la economía es un desastre, por lo menos hasta marzo, por lo que lo único que queda es esperar. Y entonces, ¿qué puntaje le pongo yo a los 6 meses de gobierno? Bueno, primero obviamente vos tenés que decírmelo en los comentarios, es así. Y respecto a mí, en el video de los 2 meses de Milei yo había puesto el puntaje de 7 y creo que voy a volver a repetir el puntaje, porque se repite un poco el criterio. Creo que el horizonte está bien y la ejecución dentro de todo me está gustando bastante, pero hay muchísimas cosas del gobierno que no me están gustando, algunas que son consecuencias que la verdad que eran un poco inevitables y después muchas otras cosas que son errores no forzados, como la cantidad de cagadas que se mandan los diputados de La Libertad Avanza, el tema de las prepagas, la liviandad con la que Milei a veces declara o hace algunas cosas, etc. Así que bueno, contame vos qué pensás, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, compartíselo a algún amigo y comparen qué puntaje le pone cada uno al gobierno. Aclaro que obviamente sucedieron muchísimas más cosas, pero bueno, es un resumen con lo que me salió. Y bueno, si querés que siga haciendo videos como este, puedes donarme a través de Patreon, Cafecito o hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción y en el primer comentario del video. Y como siempre, te mando saludos. Este video lo grabé entero y después no me di cuenta que no apreté en el botón de grabar. Me quería cortar las